Bienvenidos, Puerto Rico, al Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir. Gracias por la oportunidad de poder llegar hasta su hogar y compartir con ustedes información de utilidad. Yo soy Luis Enrique Falú. Hoy tenemos el pique espectacular compuesto por el doctor Norman González Chacón, el doctor Norman Osvaldo González Rivera. Bienvenidos a ambos. Saludos, Falú, y saludos a todos los televidentes. El pastor David Jonathan, el licenciado Carlos Pérez Sierra. Bienvenidos. Saludos. Bueno, las informaciones recientes han sido publicadas respecto al cáncer de próstata, y es que se plantea que hay serias dudas con estas pruebas. Con las pruebas de detectar el cáncer de próstata, se dice que un análisis que se lleva a cabo de forma rutinaria para detectar cáncer de próstata está bajo escrutinio porque podría estar causando más daños que beneficios. Doctor Norman Osvaldo González Rivera, ya está en pantalla la información. Adelante, si es tan amable. Sí, esto es un estudio que se publica en el British Medical Journal, o sea, la revista médica de Inglaterra, británica, y habla acerca de que otro estudio más, además de estudios que se han llevado a cabo acá en Harvard, digo acá en Harvard, ¿verdad? En este lado de acá del mundo, están hablando de que la prueba de PSA del antígeno específico de la próstata se ha convertido en una prueba que está llevando a mucha gente, a muchas personas innecesariamente a procedimientos y a cirugías que pensando que la persona puede estar propensa o que puede estar teniendo cáncer, cuando no es así, cuando no es cierto. Y en este sentido, pues se ha levantado una alerta porque esta prueba de PSA se ha convertido en una prueba imprecisa y no debiera estar alarmándose a la población de hombres, ¿verdad?, que se someten muchos de ellos desde los 35 o 40 años, tan temprano a diagnósticos que puedan incurrir en cirugías o en tratamientos sumamente agresivos, hasta tanto no se ve un patrón, ¿verdad?, por la ineficacia de los resultados que está arrojando esta prueba. O sea que han habido casos en los que la prueba ha salido sumamente alta y después que se ha operado a la persona, con las consecuencias que puede producir la operación, pues que no había cáncer, en la próstata. Y en otras ocasiones en que los niveles han estado dentro de los parámetros normales, sí se han detectado casos de cáncer. O sea que se ha convertido en algo que de poca relevancia o en el sentido diagnóstico, y de gran importancia en las consecuencias que está teniendo en aquellas personas que han sido diagnosticadas o se han sometido a procesos invasivos luego de niveles elevados de esta prueba del antígeno prostático en sangre. O sea que lo que la descalifica como una prueba que pueda ser sustancial a la hora, o pueda ser relevante a la hora de tomar una decisión sobre qué otros métodos diagnósticos, especialmente los de tipo invasivo, se van a someter a estas personas que han salido con estos niveles fuera de lo normal. Doctor Norman González Chacón. Hace varios años que se está diciendo esto, eso no es de ahora. El Nuevo Día lo publica esta semana, pero hace años. Se da la noticia en Europa, ¿verdad? Se da esta noticia que yo digo que es una noticia responsable, porque se debió haber publicado también hace mucho tiempo. Hace 1 año y 3 meses que yo hice una serie de programas, creo que 3, uno detrás del otro, en relación precisamente con este tema, y enumeramos allí la cantidad de operaciones de próstata innecesarias totalmente que sufrieron muchos hombres, muchos de los cuales, después de sufrir las consecuencias de la operación, que no se les advirtió ni lo esperaban, muchos de ellos decían el informe que se suicidaron, otros se deprimieron al extremo que murieron de apoplejías y de problemas cardiovasculares que desarrollaron
como consecuencia de verse impotentes, de verse afectados en su productividad, de verse afectados en su función sexual, cuando todavía eran hombres fuertes, jóvenes, que estaban en plena salud y que no tenían ningún problema realmente directamente relacionado a la próstata, pero que por ciertas razones que podemos explicarlas y que varían de persona a persona, los niveles de PSA pueden elevarse desde 0 hasta 100 sin necesariamente tener que haber un cáncer, por lo que esta prueba es ineficaz, es una prueba totalmente absurda, innecesaria, y que lo que conlleva es a tratamientos innecesarios también. Pero mis programas se basaron en el informe que el Task Force de Urología que designó el Congreso de los Estados Unidos para vigilar la mejor práctica de la medicina en los Estados Unidos y recomendar las mejores prácticas para los profesionales. Ese Task Force se sentó allí en una mesa, hicieron completamente ese análisis, buscaron todos los estudios que había y le dijeron a los urólogos de la nación, y se lo expresaron con toda la importancia y la relevancia que eso tiene, que pararan inmediatamente de hacer las pruebas de próstata, no solamente el PSA, sino la prueba de tacto. La prueba de tacto es la prueba digital del dedo que se está haciendo, porque tanto esa prueba como la prueba de PSA son ineficaces para detectar cáncer en la próstata, y se estaban operando y sacando próstatas a hombres que estaban en muy buenas condiciones de vida todavía y de productividad, lo que creaba una serie de problemas como los que mencioné al principio, que muchos hombres cuando pierden la próstata pierden toda la fogosidad, pierden el espíritu de lucha, pierden el tono de voz varonil y desarrollan voz femenina. O sea que estamos hablando de que son tanto incontinencia urinaria. Usted tiene que después depender de Pampers. Ahora inventaron una valvulita en los Estados Unidos que tú tienes que estar cejando la llave de paso después que orina, porque si no cierras la llave de paso y la dejas abierta, se siguen los orines saliendo. Entonces andas con una llave de paso. O sea, esos son los adelantos grandes de la medicina al respecto, cuando en realidad el adelanto más grande debía de ser que hubieran luchado para conseguir una prueba que realmente detectara el cáncer de próstata. Pero las estadísticas que estamos viendo de cáncer de próstata, muchas de esas víctimas que están en las estadísticas que murieron de cáncer, realmente no tenían todos cáncer de próstata, sino que lo desarrollaron como consecuencia de los tratamientos, y el informe del Task Force está diciendo: no se la hagan a hombres mayores de 70 años. ¿Por qué? Porque es innecesario. Si a los 70 años no le ha dado cáncer de próstata, ya no le va a dar. Y si lo tienen, como es tan lento el desarrollo del cáncer de próstata, puede ser que dure 20 más años con el cáncer, y no va a morir de cáncer de próstata, a menos que no lo intervengan. Y si le intervienen, entonces se acorta el span de vida de esa persona y la calidad de vida, que es todavía mayor. Pastor David Jonathan. Bueno, yo así recordando, la palabra próstata está bien relacionada a la palabra varón. Cuando Dios se le dirige a hombres y le dice varón, como a Job, dice, había un varón, ¿se acuerda que dice? De la tierra de Ur. Realmente la palabra próstata significa jefe, significa la que dirige. Tiene una serie de funciones en el cuerpo, la próstata. Y cuando Dios se le dirige a un hombre como varón, también le está indicando que en sus funciones para poder hacer genealogía, su próstata está bien, su próstata está correcta. Es interesante ver cómo Dios asocia
partes del cuerpo humano a su propósito divino, a traer la descendencia de Dios, a que Noé tenía que ser una persona perfecta, no porque no tenía una conducta buena o mala, sino porque no había sido contaminado. Y entonces cuando se habla de varón, se habla de próstata, porque los mamíferos varones casi todos tienen próstata. Así que desde esa perspectiva hay que cuidar la próstata para que Dios lo use a uno. Déjame decirte, y esto es importante, esto es un detallito que tenemos que siempre mencionar. Enfatizar, porque por lógica, por ejemplo, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni el mío, ni los míos, sabían que tenían próstata. Nunca fueron al urólogo a chequearse la próstata. Y vivieron muchísimos años. Estos son males modernos que traen consecuencias modernas, que son consecuencias eventuales desastrosas para la humanidad. Con remedios modernos que no funcionan. Que no funcionan. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso continuamos discutiendo este tema. Escucha al licenciado Carlos Pérez Sierra y vamos a otra ronda con el doctor Norman Osvaldo González Rivera, el doctor Norman González Chacón y el pastor David Jonathan. Este es el Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por abrirnos su hogar para poder compartir con ustedes información de utilidad. Licenciado Carlos Pérez Sierra, adelante. Bueno, esta noticia me lleva a reflexionar un poco. Me pueden acusar de que estoy filosofando, ¿verdad? Pero tómelo como privilegio particular en este caso. Que la salud nos concierne a todos. Que todos tenemos que aprender unas lecciones básicas. O sea, no podemos dejar la salud que sean los profesionales los que rijan los destinos de nosotros para tener una buena salud. Los profesionales estamos para ayudar en nuestros respectivos campos de acción, pero en materia de salud, eso le toca a usted. Yo diría, doctor, que es parte de la mayordomía que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser responsables y esa responsabilidad es indelegada. Y yo pienso que la salud se ha hecho difícil porque cada vez como que se oculta información. Si nos mantuviéramos en las nociones simples y básicas, pues todo el mundo debería aprender. Fíjate, una oportunidad tan valiosa como tener 12 años a un niño en la escuela. Ustedes saben todo lo que se puede aprender en 12 años. O sea, todo lo que se pudiera aprender que fuera valioso y pertinente por el resto de la vida, útil para siempre. Y yo creo que ya es hora de que nosotros tomemos esa mayordomía y yo no sé, yo desearía que ese instituto que está surgiendo por ahí se dedique en alguna manera, no meramente a consultar a la gente, sino a ayudar a que otros aprendan, a que el público at large, otros profesionales, más allá de naturópatas, lo que sea, aprendan elementos sencillos, porque lo que esto se requiere es una inteligencia promedio, no se requiere ser un genio para este tipo de cosas, doctor. Nos hemos alejado tanto de los parámetros originales que Dios designó desde el principio. Nos hemos olvidado de todo eso y entonces las consecuencias es que nos hemos complicado la vida tanto y tanto. Hemos complicado la ciencia. Las ciencias de Dios son ciencias sencillas. Las puede entender desde un niño pequeño, la puede entender hasta un erudito. No hay limitaciones en cuanto a entender cuáles son las leyes de la naturaleza. O sea, si se enseñaran las leyes de la naturaleza en la escuela, como se enseñan todas las demás asignaturas de historia y como se enseña las matemáticas y todo lo demás, tendríamos ciudadanos totalmente responsables, cuidadores del ambiente, cuidadores de la salud. Tendríamos gente que aunque no creyeran en Dios,
Fíjate hasta donde voy. Aunque no creyeran en Dios, pero que creyeran en la fuerza y en el poder de esa naturaleza y en la maravilla que encierra una semilla que brota y crece y se convierte en un árbol y da fruto. En eso nada más, que creyeran en eso nada más, tendríamos un mundo totalmente transformado, cambiado y con otra dirección. No es la que el derrotero de perdición que llevamos, porque no hay una cosa más seria para un individuo que cuando desde niño tú le enseñas las leyes de la naturaleza y crece aprendiendo las leyes de la naturaleza. Y te lo digo porque yo respeto enormemente a mis hijos, precisamente porque yo mismo le inculqué esas leyes desde niño, y ahora yo los veo a ellos, que ellos no han perdido el rumbo. Ellos se mantienen en esa dinámica, y estoy tratando de que mis nietos también caminen en esa dirección, porque si lo logramos, por lo menos salvamos una familia. ¿Y qué pasa? Que esto, como las familias se multiplican, cuando nosotros vemos esto multiplicando, vamos a ver también un mundo cambiado totalmente si empezáramos desde niños. Por eso es que el sistema escolar que tenemos es tan defectuoso, porque le ha quitado el poder de la educación de los conceptos cristianos a los niños. Cuando yo me criaba, se oraba en la escuela. Ahora pues tú ves una discusión si se debe orar o no se debe orar en la escuela. Pero claro, cuando yo me criaba no se oraba en todas las escuelas, pero mi maestra, que era cristiana, oraba en la escuela con los niños y nos enseñaba y nos inculcaba esos principios. Pero ahora, si un maestro ora con un niño en la escuela, lo botan al otro día porque está discriminando. Y entonces eso pues realmente es una falla grande que el sistema ha incurrido, y que por eso es que estamos viendo en todo el ámbito que tenemos niños que no tienen conciencia, niños que no tienen principios, niños que no tienen valores, niños que crecen como si fueran salvajes. Y unas sentencias aquí de unas pruebas de salud pública que sentencian a muchos hombres a la impotencia y a la incontinencia, porque todo basado en el resultado de un examen. No se está tomando en consideración esta sociedad que es tan sensualista, ni siquiera cómo se siente. Es confrontarlo a lo que dice un papel de una prueba, cuando sin otras consideraciones. Tanto valor que se le da al sexo por unas cosas, y entonces mira ahí, cogen a los hombres y los castran prácticamente temprano en la vida. Con todo y que el sistema, fíjate, salió un artículo precisamente en estos días de que el sistema favorece y protege más al hombre y la sexualidad del hombre. Con todo y con eso, habla ahí mismo en ese artículo que el 50% de los casos han sido sobrediagnosticados. Ahora, tú hablabas, fíjate, tú acabas de hablar de principios. Si el cuidado del cuerpo y la salud se enseñara como un principio fundamental al que todos somos responsables y nos debemos, y que la salud es algo de decisión, o sea, lo que nosotros hacemos hoy, se pensara en los efectos que puede tener de aquí a 20 años, y que cada vez que violentamos una ley de salud va a tener unas consecuencias que no solamente nos afectan en nuestro carácter personal, sino que afectan a todos los que nos rodean, pero sobre todo que cada vez que nosotros violentamos una ley de esas que va contra el cuerpo y nos acortamos la vida, estamos violentando principios divinos. Si se enseñara así como principio, yo estoy seguro que las cosas serían distintas. O sea, en vez de invertir tanto en mecanismos de qué es lo que vamos a hacer cuando haya el problema y a cuánta gente vamos a diagnosticar, y tratar las enfermedades diagnosticadas y tratar el diagnóstico, porque fíjate que la medicina convencional se trata de eso, del tratamiento a un diagnóstico. Por encima, y lo digo con todo respeto, de lo que implica
esa persona que ha sido diagnosticada, que es lo que trae el licenciado en este momento, Claro. y si se basara en unos principios fundamentales de estos que yo estoy hablando, del respeto propio, del respeto al creador, serían las cosas muy diferentes, porque esos principios que nos enseñaron en nuestra casa son los que nos mantienen todavía, porque eran principios que estaban atados al principio divino, a las reglas que nuestro creador dispuso para que nosotros pudiésemos vivir una Que vida los que mejor no y son más saludable. religiosos los pueden enseñar como ciencia y la iglesia la puede enseñar como parte del legado apostólico. Pero tú sabes cuál es el problema. El problema es que detrás de la ciencia no hay nada. Y la misma ciencia se contradice y la misma ciencia un día dice que esto es así y al otro día dice que eso es asado. Y cuando tú vas a los libros de ciencia y de fisiología, se piensa que esto es así o se establece un teorema basado en algo, en una hipótesis que muchas veces no se pudo probar por completo, entonces se le cae. ¿De dónde va a partir la fe? Déjame ¿Y a aclararte qué nos eso. vamos a deber? ¿Y a quién se va a deber esa persona Déjame cuando la ciencia le aclararte- falla? ¿Ves? Déjame aclararte eso para beneficio de los que leen en ciencia. Dice una frase que yo le daba a mi estudiante, dice: se cree que el comportamiento de la célula es así, explica lo que se cree el comportamiento. Entonces el próximo párrafo dice: debido a que el comportamiento de la célula es así, entonces empiezan a formular todos los demás postulados en base a que establecieron que se creía que el comportamiento de la célula era de esta manera. Lo que pasa es que eso O sea, no aguanta las reglas de lógica, pues la violó. Esto se cree y ahora lo da por un hecho. ahora lo da por hecho. En el próximo párrafo. En el segundo párrafo lo da por hecho y establece todo un sistema basándose en la creencia que se estableció primero. En la creencia del primer párrafo, pero que en el segundo capítulo, en el segundo párrafo, ya no es una creencia, ahora lo hizo como un postulado. Sí, Ahora es un porque postulado. hay una historia de Pepito. Y la maestra le dice a los niños que van a tener un examen al otro día de los animales. Y había que estudiarse todos los animales. Y Pepito, vago al fin, fue y se estudió la jirafa solamente. Y se sabía todo lo de la jirafa. Cuando llegó al otro día, la maestra dice: bueno, el examen hoy es del león. Y Pepito se ve en un aprieto porque lo que había estudiado era de la jirafa. Pues Pepito pone en su examen: el león, su peor enemigo y su forma de alimentación es la jirafa. Y debajo pone la jirafa y empieza a escribir todo lo de la jirafa. Porque el problema que tiene el ser humano es que cuando se cree algo incorrecto, se vive una vida incorrecta. Lo que produce una vida correcta es tener una creencia correcta. Por eso hay que tener cuidado a quién usted escucha, quién es su mentor. Y si usted está poniendo el canal en TIVA, usted está teniendo un buen mentor, un buen mensaje, Una gran buena bendición, creencia. una gran bendición ¿Cierto? de conocimiento. Seguro. Así es. Bueno, continuando, ¿verdad? Nos movemos de tema, dejamos esto en lado por un momento. Suspenden a niños por no llevar merienda saludable al colegio. Suspenden un niño por no llevar merienda saludable al colegio. Cuando regresemos vamos a profundizar ya en esta información aquí en el Pique de Falo a través de TIVA TV. Regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso, Puerto Rico. Este es el Pique de Falo a través de TIVA TV, hoy con nuestro panel espectacular de salud compuesto por el doctor Norman González Chacón, doctor Norman Osvaldo González Rivera, el pastor David Jonathan y el licenciado Carlos Pérez Sierra. Bueno, suspenden a niños por no llevar merienda saludable y nos va a profundizar el doctor Norman Osvaldo González Rivera. Adelante, doctor. Bueno, este niño de 6 años que están viendo ahí en pantalla fue suspendido por 4 días en un colegio de Cornbrook, Inglaterra, porque violó la política de comida saludable. Llevó a la escuela, ¿verdad? Llevó a la escuela
algo que no debía llevar, me parece que eran unas galletitas con queso, ¿verdad? De queso. Unas galletitas de queso. Y lo suspendieron por 4 días. Dice el artículo, los comentarios, dice, si la comida de su niño no es saludable, la escuela le proveerá alimentos por los cuales se les cobrará. Lee una carta circulado a los padres el pasado 14 de enero. Chocolates, dulces, frituras y refrescos no serán permitidos, explica la misiva. Según el director del colegio, el niño había violentado estas reglas en más de una ocasión. Por su parte, la madre del menor reaccionó molesta ante el castigo. Una irresponsable. Esa es una madre Dice, irresponsable. no entendemos cómo tiene derecho a decirnos qué podemos darle de comer a nuestro hijo. Sin embargo, se desprende que era una regla que ya había en ese colegio de que los niños no deben llevar. Yo ¿verdad? tenía que haber traído ese niño a la escuela de Puerto Rico y ahí no tenía ningún problema. Podía llevarle, darle toda la chatarra que quisiera y podía acabar con él y matarlo ahí de asma y de cuantas enfermedades y no había problema con él. Pero en esa escuela de Inglaterra, ahí había reglas. Sí. Porque ellos no quieren que los niños se enfermen. Sí, pero no se enfermen y sufran de otros trastornos y padecimientos de conducta que están directamente relacionados a esas porquerías, a esa comida de chatarra, como lo son los chocolates y las frituras y los dulces. La noticia es más curiosa todavía, porque yo entré a la página de la escuela, a Woodbrook. La noticia es sumamente cómica, porque el niño ya se le habían enviado unas cuantas cartas y se le habían hecho unas cuantas reprensiones a él y a su hermanito menor. By the way, en español. Los suspendieron a los dos, ya no pueden estar en la escuela, porque se le habían enviado un montón de cartas sobre la forma de alimentación que se le enviaba en la lonchera. Pero lo curioso es que la mamá hace unas declaraciones que son sumamente cómicas. Eso no es Pepito, ¿verdad? Sí, no, la mamá dice que no sé por qué ellos se meten en la forma de alimentar a mi hijo. Si mi hijo está por debajo del peso y yo lo que estoy tratando es que aumente unas libras. Ella quiere que aumente las libras, pero con comida chatarra. Y si de comida chatarra se trata, nada como Puerto Rico, que es el rey de la chatarra. Y de los niños sobrepeso. Así que no es que la escuela está mal, es que el estudiante está mal ubicado. Está fuera de lugar. Afuera de lugar. De comida chatarra. Bueno, ya por lo menos en Puerto Rico no hay lugar a dudas sobre los bonos, porque los degradaron a chatarra. Ahora vamos a ver cómo calificamos la comida que se le da a nuestros niños. Esa ya yo la degradé hace años. Sí. A chatarra toda. Sí. No, y el país puede estar en chatarra, la comida puede ser chatarra, pero el puertorriqueño no es chatarra. No, eso no. El puertorriqueño tiene mucho valor y eso hay que destacarlo siempre. Lo que pasa es que somos lo que comemos, esa es la triste realidad. Si seguimos comiendo chatarra, ¿qué vamos a terminar siendo? Chatarra. Una muerte anunciada. Que esa es la comida mayormente que venden por ahí, que la gente dice comida rápida, pero no es comida rápida, es comida chatarra. Bueno, sí, es rápida para el cementerio. Estaba viendo un artículo de Harvard, un estudio que hicieron, que ellos están analizando también la comida de restaurantes caros, o sea, de lujo, dice, de restaurantes de lujo, que por tú sentarte nada más te cobran un dineral. Y en esos restaurantes, dice, la comida es tan chatarra como la comida rápida que hay en la calle. O sea que todavía es peor. A pesar porque la persona que come ahí de que le piensa que cuesta está tan caro. comiendo más calidad. Bueno, está gastando más en su enfermedad. Exacto. Está invirtiendo más. Está invirtiendo más. Pero fíjate, hay una situación bien importante. La enfermedad le va a costar más hay caro una también. situación bien importante. Si las personas entendieran, y voy de nuevo al asunto de los ya alejándome de los principios, pero si se invirtiera más en el aspecto de educación, en el hígado de nosotros los seres humanos, se llevan dos fases en los procesos de desintoxicación cada vez que usted ingiere un producto, ¿verdad? De los que lleva a su mesa, que lleva a su boca, que come. Se tienen que llevar dos fases de desintoxicación. En la fase de desintoxicación número 1, esos químicos son transformados
a otros químicos que son a veces más peligrosos todavía que los primeros químicos que usted consumió. Y entonces el hígado tiene que entonces trabajar con esos metabolitos, que es como se llama, para desintoxicarlos, y cuando no los puede desintoxicar, los deposita en las células grasas del cuerpo. Pasan a través de la linfa, del tejido linfático, a las células grasas, y tú sabes de dónde el primer órgano que van a pasar cuando se depositan aquí a través del ducto torácico, a las células del corazón. Por eso las muertes de enfermedad del corazón son las número 1, porque las toxinas que no puede metabolizar el hígado, que pasan al sistema linfático, se vierten a través del ducto torácico en la subclavia y van a las células del corazón, y las células del corazón son las células que más necesidad metabólica tienen en todo el cuerpo, y entonces esas células van a agarrar lo primero que encuentren, y lo primero que están encontrando son esos residuos tóxicos que el hígado está echando a través de la linfa, que vienen a consecuencia de lo que cada una de las personas está comiendo, y eso no tienen una idea las personas de lo que les reduce en términos funcionales a esas células del corazón, que entonces tiene que buscar grasa de la acumulada en otras partes para suplir la necesidad de energía, porque se quedan inclusive sin energía. O acumularla para tapar una con la otra. Exacto. O sea que cada vez que usted decide, y vamos a hablar de esto claramente, porque nadie lo obliga a usted a comer comida chatarra ni cosas que usted no debe. Cada vez que usted toma la determinación y la decisión de comer algo que le hace daño, usted está decidiendo vivir menos. Así de sencillo. Está decidiendo vivir menos. ¿Y sabe qué? Que cuando esas sustancias se acumulan en la célula grasa, hay alrededor de 20 hormonas distintas, de 20 sustancias con efecto hormonal que se segregan por esas células, que necesita el cuerpo producir para compensar esa chatarra que entró en esa célula. Antes de movernos al próximo tema, si pudiéramos dar recomendación a los padres y madres que posiblemente estén viendo el programa, de una merienda saludable, ¿qué se le debe echar en esa loncherita, como el puertorriqueño le dice al niño? Porque básicamente van al supermercado y lo que compran son, pues, la comida chatarra de la que estamos hablando, que si galletitas, que si productos de estos fritos en esa loncherita, que si la barrita de queso que venden, lo primero que le echan. Bueno, recomendaciones de algo saludable. Lo primero es que los niños ni los seres humanos debieran estar haciendo merienda. Eso es lo primero. Cuando usted tiene un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena comida, a las 2 horas los niveles de azúcar se supone que se nivelen y haya un periodo de descanso por lo menos de 2 o 3 horas antes de ingerir la próxima comida, que se convierte casi en 5 horas. Ahí toca un punto muy importante. Cuando se ingiere una merienda, inmediatamente suben los niveles de azúcar en sangre, suben los niveles de insulina, y ese azúcar termina acumulándose en forma de grasa en los diferentes tipos de tejidos, y por eso es que hay tanto problema de diabetes, tanto problema de obesidad, que va ya casi como por un 60% de los niños. Vamos a profundizar ahí, porque hay 2 elementos que podemos tocar aquí ahora. Cuando hay un buen desayuno, y el puertorriqueño ya sabemos cómo desayuna, si es que desayuna, porque si no, se van por ahí con un café y a Dios que reparta suerte. Eso por un lado. O en el carro. Y número 2, el puertorriqueño que piensa que tiene que comer 6 veces al día o 7 veces al día, porque si no lo hace, aumenta de peso. Adelante. Bueno, el desayuno, muchas veces se ha hablado que es de las comidas más importantes del día. Y le voy a decir algo: cuando uno se desayuna bien, usted no necesita, lo único que tiene que tomar entre comidas es agua. Es agua lo único que tiene que tomar entre comidas. Entonces, ¿qué sucede? A esas 2 horas, cuando el niño ingiere de nuevo algún dulce, algún muffin, alguna galletita o algo así, suben de nuevo los niveles de azúcar. ¿Y tú sabes lo que ocurre en el cerebro? Ese azúcar llega, ese azúcar que no se pudo digerir correctamente, que no se convirtió en grasa, se forma una sustancia que se llama acetaldehído, que es un tóxico y es carcinógeno, y se va al cerebro y no los deja pensar bien. Y lo funda el cerebro. No deja que el cerebro lleve a cabo las funciones correctas, y por eso es que tú ves que después de las 10 de la mañana los niños están impacientes en la escuela, empiezan a brincar, no atienden a las clases, y entonces el rendimiento de ese niño va a ser pobre. O sea que hay que empezar, el rendimiento intelectual se disminuye y aumenta la actividad física. Entonces hay que sacarlo al recreo.
Sí. Hay que ponerlos a correr para que quemen. Porque ahí se ponen hiperactivos. Pero entonces en el recreo vuelven y le dan comida. Sí. Se comen un snack o se comen una cajita de esa de cornflakes, con leche, qué sé yo. En vez de comerse una fruta, una manzana, un guineo maduro. Entonces eso los indispone para hacer un buen almuerzo. Por eso es que cuando llega la hora de almuerzo, entonces no se comen la comida que tienen, que le sirven en el comedor. Claro que muchas veces pues, no les gusta y demás, pero si el niño no hiciera la merienda, el hambre lo llevaba a comerse lo que le sirvieran en el comedor. Y entonces se desperdicia la comida del comedor por cuenta de la merienda, y entonces el rendimiento a la 1 de las 2 de la tarde va a ser peor que el rendimiento en esas últimas 2 horas de la mañana. Llegan a dormir al salón de clase así. O sea que fíjate como decía ahorita el pastor, que un error lleva a otro error y a otro. Con consecuencias y más consecuencias, porque en el cuerpo, en la ley de compensaciones en nuestro organismo y las leyes de la fisiología, no hay una sola cosa que tú hagas mal que no tenga 10 consecuencias. No una, puede tener 10, el doble. Bueno, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a estar hablando de los males crónicos por estar sentados 8 horas al día. Es lo próximo que vamos a discutir aquí en el Pique de Falo. Regresamos en breve. Aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tigua TV. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Vamos a tocar el próximo tema, males crónicos por estar sentado 8 horas al día. Y entre esos males crónicos que menciona esta noticia, ¿verdad? Como número 1, como usted ve en pantalla, está enfermedades al corazón. Esa es la número 1. La número 2 se plantea que hay estitiquez, que no hay movimiento, se corre el riesgo de generar enfermedades del colon, ¿verdad? Como diverticulitis, que provocan dolor o infección en el colon. Está la insulina alta, está el riesgo del cáncer, mala circulación en las piernas, pérdida de musculatura, columnas y cervicales, huesos blandos, problemas psicológicos, ¿verdad? Soy un esclavo, piensa la gente, y pensamiento más lento. Doctor Norman González Chacón, adelante. Bueno, fíjate, todavía se pueden añadir otras más que son importantes también, que son consecuencias de estar sentado 8 horas. Yo llevo aquí, ya va para casi 1 hora, y ya estoy loco por irme a caminar y salir de todo esto porque me canso 1 hora sentado. Yo no estoy acostumbrado a estar sentado en ningún sitio. Yo en el escritorio, a veces cuando estoy atendiendo gente, los atiendo de pie porque me canso de estar sentado, y realmente aquí uno tiene que estar sentado aquí toda la hora de castigo hasta que termina, y nos cansamos, pero las consecuencias mayores, aparte de las que están aquí en el artículo, las consecuencias que yo constantemente veo es la retención de líquido y la mala circulación en las extremidades. Teniendo en cuenta siempre que cuando una persona tiene mala circulación en las extremidades inferiores, en las piernas, vamos a decir, se afecta también el cerebro en la misma proporción, porque son los dos extremos opuestos del organismo, en donde la circulación acumulada, por ejemplo, y lenta en las piernas, va a producir una circulación idénticamente lenta y deficiente en el cerebro y en la vista. De manera que se están afectando todos los sentidos superiores cuando las partes inferiores están afectadas, y las personas que están en esa posición, que tienen que estar, por ejemplo, en un cuadro telefónico todo el día, que es difícil moverse porque las llamadas están entrando constantemente, o que tiene que estar esa persona en una computadora. La persona tiene que estar moviéndose constantemente y tiene que aprender a levantarse y seguir haciendo su trabajo para no interrumpirlo. Pero levantarse y escribir de pie son prácticas que se hacen, que se pueden llevar a cabo para darle ejercicio a las piernas y mover las piernas, mover los brazos, levantar los brazos. Esto es bien importante. Cuando se está escribiendo en la computadora, yo tengo que hacer esto a cada momento
porque si no siento que se me va recargando la parte de atrás de la espalda tremendamente. Entonces tengo que hacer así y descansar, respirar profundo, todo ese tipo de movimientos ahí tiene que hacer una persona. Claro, hay lugares donde no te permiten hacer eso, no le permiten hacer eso a la secretaria, no le permiten moverse. Yo le sugeriría a las personas, a mujeres o hombres que tienen que estar en esa situación, que se reúnan, que hablen con el jefe y le expliquen el daño físico que se está creando y la improductividad que el empleado le va a producir a largo plazo, porque un empleado bajo esas circunstancias va bajando su rendimiento. La productividad. Y cuando se baja el rendimiento, automáticamente estamos saliéndonos fuera del parámetro de productividad, y cuando bajamos la productividad, pues deja de ser rentable para el negocio que sea, para la oficina que sea. Claro, en el gobierno eso no se mide, porque allí todo el mundo puede hacer lo que quiere y la gente prácticamente no trabaja, pero en las empresas privadas eso cuenta. Entonces, una persona que está en la empresa privada trabajando de esa manera y que se levanta a caminar puede incurrir en algún tipo de violación a las leyes de la compañía, y eso hay que hablarlo. Yo mismo le digo a mi empleado muchas veces. No, mira, este mismo artículo lo pueden utilizar para reunirse con su jefe y plantearle el asunto, ¿verdad? No nos escriban para que le escribamos cartas a sus jefes, por favor, porque sí, a veces hablamos de temas, a veces nosotros planteamos aquí algo y entonces quieren que nosotros lo sustentemos o se lo llevemos allá y que le escribamos una excusa, una carta, pero este mismo artículo que salió el 11 de febrero, que todavía lo pueden conseguir en Google, del Nuevo Día. Esto va a la productividad. Sí. Yo estoy seguro que los jefes lo van a ver de buen agrado, pero es una situación es un empleado que le va a producir más. A veces no se dan cuenta y lo prohíben, porque también hay muchos empleados que se aprovechan de esos ratitos para hacer llamadas telefónicas. O irse a caminar fuera del área, abandonar el área. Irse a chismear allá con la otra, ese tipo de cosas. Que tomen mucha agua, porque a lo mejor eso los estimula a que tengan que orinar más frecuentemente. Hay sitios donde inclusive le prohíben a los empleados moverse fuera de ciertas horas para ir al baño también. Mira, hay una recomendación que a mí me ha funcionado en lo personal. Tú decías levantar los brazos, pero uno levanta los brazos, lo echa para atrás, hacer ejercicios con el esternón, con el diafragma de respiración, y eso ayuda a movilizar la sangre, además de que oxigena la sangre que está corriendo, las células que están corriendo por el sistema circulatorio. Las enfermedades del corazón, dice aquí que pueden aumentar el doble, y la insulina sube. Y la insulina alta produce más acumulación de grasa, o sea que estas personas van a estar más sobrepeso, porque la insulina se produce debido a la ingesta de carbohidratos para llevar la glucosa al tejido musculoesqueletal y a las diferentes células que lo necesitan. O sea que en la medida que usted está quieto todo el día, sentado en la misma posición, se afecta el aspecto metabólico de glucosa, aumentan los riesgos del corazón, aumentan los problemas de circulación, aumentan los problemas musculoesqueletales. Yo tenía un profesor de filosofía de quiropráctica que nos decía que la peor posición en la cual uno puede estar el ser humano es sentado. O sea que las curvaturas de la espalda están diseñadas para uno estar en movimiento activo, igualmente los músculos para estar en actividad, en movimiento. Cuando uno se sienta, automáticamente, si se deja sentar como mucha gente se sienta, se afecta la espalda baja y se afecta el cuello, y muchas veces cuando las personas, y me voy a colocar de lado para que puedan observarlo allá en la cámara de los televidentes, usted las ve en los teclados manejando el automóvil, que se sientan con la parte lumbar echada hacia atrás, los hombros hacia el frente, el cuello así mirando la pantalla, y usted los ve así que parecen unos viejitos jorobados escribiendo todo el día, y después se montan en el carro y los ve manejando también así. ¿Ven? Entonces la región cervical y la unión de la región cervical con el área de los hombros, por donde salen todo el plexo braquial, y el área del lumbar, que es la de la espalda baja, se va a estar afectando continuamente, precisamente porque se está forzando los arcos de la espalda fuera de su posición anatómica normal para la cual fueron diseñadas. Fíjense todo lo que le podemos sacar a esto. Y cuando uno adopta también ese estilo de sentarse mal,
automáticamente está comprimiendo el área de los pulmones y está comprimiendo los órganos digestivos, o sea que tampoco va a ser buena digestión, la comida se va a fermentar, usted se va a llenar de gases y después entonces va a tener o estreñimiento o problemas como los divertículos que vienen a consecuencia de el estancamiento de esas heces fecales, de esa constipación que aquí le llaman estitiquez, sin eliminarla entonces apropiadamente. Licenciado. Pero a mí me gustaría hacer un pequeño comentario. O sea, esto es correcto, pero estas noticias se dan en el contexto de la sociedad at large que tiene la dieta at large. O sea, una persona que se está alimentando bien debe aplicar estos principios también y le van a ayudar. O sea, pero esto no es la causante de las enfermedades, del problema social de muchas enfermedades. No es el hecho de que puedan estar en exceso trabajando. Eso es un agravante. Esto puede ser un agravante o algo que no le deje mejorar. O sea, hay unas cosas más elementales y lo que quería era poner eso en el contexto. O sea, que la mayor parte de las veces de lo que nosotros estamos hablando es de un problema de alimentación, de lo que se mete por la boca. Así que esto no es para que nadie deje de trabajar y nadie deje de ser productivo, sino que en su contexto, trabajando, pues se apliquen unas técnicas que le ayuden a mantener el movimiento. Y en ese contexto es que tú puedes estar todo el día sentado, o sea, las 8 horas sentado, si te levantas cada 20 minutos y te estiras, si haces los ejercicios de respiración, claro, si te sientas apropiadamente, si en las sillas, la mayor parte de las sillas no están diseñadas para tú estar 8 horas. Y entonces usted tiene que optar por sentarse en la puntita de la silla, arquear la espalda y entonces en esta posición trabajar con el teclado, buscando tenerlo al frente en la forma más cómoda y por lo menos cada 20 minutos. Y lo dice el mismo fabricante de las computadoras, en el manual de las computadoras, te dice que cada cierto tiempo tú tienes que tomar un receso, levantarte, estirarte y volverte entonces a sentar. O sea que tampoco es saludable estar en la misma posición las 8 horas. De ahorita está diciendo que tiene un ejercicio para eso. Un ejercicio para eso. Mire, hermano, que me está escuchando, que me está oyendo. Usted que está en su trabajo o está en su casa, cada vez que se acuerde de los 54, 56 impuestos que nos han puesto, levante las manos hacia arriba. Cada vez que se acuerde de que nos subieron el agua, la luz, que nos van a subir hasta la comida, que no sé, te levante su mano hacia arriba y haga el ejercicio de decirle: Señor, ayúdame, que tu misericordia y tu gracia me alcance, porque en este país no se puede seguir viviendo. Gracias, Padre, le dedico a todos, bendiciones a todos. Gracias. ¿Qué clase de pique por el pelo? Levante las manos donde quiera que esté. ¿Qué clase de pique? Hay alguien que levanta las manos por ahí, Sí, cuando la saltan. Sí. No, un pero cantante. Él se refiere a Samuel Hernández. Cuando levanto mis manos. Alta, alta, bien alta. Bien alta. Cántalo, que eso se oyó bonito eso, cántalo. ¿No? Cuando levanto mis manos, Samuel es capaz de comienzo a sentir Óyela. una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van, la circulación comienza a fluir. No se quede sentado, camine, vamos a hacer un Puerto Rico mejor. Le bendigo, Puerto Rico. Bueno, después de ese cierre no tenemos nada más que añadir. Vámonos, bendiciones, que la pasen bien.